Esta presentación son Víctor Manuel Centeno Suárez y quien les habla, Leslie Trinet Almarianao. El primer factor medioambiental a definir es el ruido, el cual se define como todo sonido que resulta molesto e indeseable, principalmente por sus características irregulares. La palabra ruido proviene del latín tardio rugitus, que significa rugido o estruendo, el cual es un conjunto de diversos sonidos desarticulados y sin ninguna armonía. Existen dos tipos de ruido, el cuales son el ambiental y el laboral. El ambiental se refiere al gran cúmulo de niveles sonoros producidos por fuentes emisoras de una comunidad. Este es el ruido emitido al exterior, puede ser por plantas industriales, el producido por la maquinaria de la industria de la construcción o el emitido en los centros de diversión. A diferencia del ruido ambiental, el laboral es aquel que se produce en los centros de trabajo, o sea, en su interior. Ejemplo de esto puede ser la máquina industrial, ¿sí? Las incidencias que genera el ruido son malestar o estrés, el cual trae consigo unos trastornos psicofísicos. El ruido genera trastornos del sueño, la cual trae consigo unas afecciones cardiovasculares. Genera pérdida de la atención, el cual genera un retraso, puede ser escolar o laboral. Genera una dificultad de la comunicación, que genera conductas agresivas, y genera una pérdida del oído, lo cual genera una dificultad de la convivencia. El ruido genera baja productividad, puede incidir en los accidentes laborales y del tráfico. Como medida se sugiere sustituir la máquina ruidosa, puede ser un ejemplo de ellos, realizar mantenimiento y lubricación de manera periódica. Como medida el trabajador está a someterse a los exámenes médicos laborales y también está a utilizar el equipo de protección personal auditiva. Esto pues de acuerdo a las instrucciones de su uso, el mantenimiento, limpieza, cuidado y reemplazo. El segundo factor medioambiental es la iluminación, la cual se define como la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área. Esta es expresada en luxes. Un lux es la cantidad de luz que cae sobre una superficie. Existen 5 tipos de iluminación. La iluminación general, esta es la que está formada por fuentes de luz distribuidas a 3 metros o más por encima del piso. La luz que producen dichas fuentes debe ser tan uniforme de tal manera que el lugar de trabajo está bien iluminado. La iluminación general localizada es la luz que debe ser dirigida a la máquina o banco de trabajo. Esto tiene efectos de suministrar una calidad relativamente intensa de luz a dichos lugares, a la vez que suministrar una iluminación a los sectores adyacentes. La iluminación suplementaria, esta se da cuando se requiere una cantidad y una calidad de luz superior a las que se obtienen por iluminación general o iluminación general localizada. En estos casos se suministra unidades suplementarias de luz, pero estas deben estar localizadas de tal manera que su destello y la relación en la iluminación contraste entre la tarea y su alrededor no resulte excesiva. La iluminación de emergencia es la iluminación que se ocupa de proveer la iluminación en escaleras y salidas importantes. La iluminación especial es la cantidad de luz específica requerida para la actividad que conforme a la naturaleza de la misma tenga una exigencia visual elevada. Las incidencias que se generan en este factor son iluminación deficiente y exceso de iluminación. La iluminación deficiente se da por incrementar las alteraciones visuales debido a los efectos causados por la refracción y reflexión de la luz, así como por la agudeza visual de los trabajadores, por lo que la ausencia es un factor que incide de manera indirecta en la ocurrencia de accidentes. El exceso de iluminación en esta situación se conoce como un deslumbramiento, la cual se presenta por la diferencia demasiado grandes de iluminación en el campo visual, siendo sus principales efectos el deslumbramiento físico por la visión directa de las fuentes o el deslumbramiento reflejado por la reflexión de las superficies brillantes. Las dos situaciones pueden afectar de manera negativa las condiciones de iluminación y generar fatiga visual, esfuerzo mental, accidentes, falta de adaptación y de bienestar, así como los bajos rendimientos en la cantidad y calidad del trabajo. La iluminación suficiente mejora la comodidad y el desempeño del trabajador, además reduce la posibilidad de errores y riesgos de accidentes.
El nivel de iluminación depende de la actividad que se realice y el tiempo para observar los objetos. Debe haber mayor nivel de iluminación cuando la actividad sea minuciosa o deba realizarse de una forma muy rápida. El tercer factor medioambiental es el estrés térmico. La Real Academia de la Lengua Española define la temperatura como la magnitud física que expresa el grado o nivel de calor en los cuerpos o del ambiente, y cuya unidad en el sistema internacional es de Kelvin. La temperatura es la modificación del intercambio térmico del organismo, que produce o pierde calor, con consecuencias del metabolismo natural del cuerpo. Existen dos tipos de estrés, estrés por calor y estrés por frío. Entonces, situamos un equilibrio térmico del cuerpo desnudo, el cual se alcanza cuando la temperatura se sitúa entre los 25 y 29 grados centígrados. Por debajo de estos valores el cuerpo está demasiado frío y genera un estrés por frío. Y por encima de este valor empieza a intervenir la regulación por evaporación y se genera un estrés por calor. Las incidencias de estos son estrés por calor, que es donde los trabajadores deben de mantenerse alertas a las temperaturas elevadas. En este caso deben de hidratarse bien, usar la ropa adecuada y exponerse en el tiempo suficiente requerido de acuerdo con la tarea que van a desempeñar. De lo contrario se verán sometidos a un estrés térmico que les ocasiona un mal humor, una deshidratación, la piel caliente y seca, un golpe de calor, puede generar unas convulsiones, una coma y en casos ya muy extremos puede generar hasta la muerte. El estrés por frío es si el cuerpo continúa perdiendo calor, se inician entonces los temblores, que es el mecanismo de defensa del organismo para generar calor por medio de la activación metabólica. Pero si se sigue perdiendo el calor, surgen los calambres en piernas y manos. Se pierde la capacidad de movimiento, los pulmones empiezan a tener deficiencia y una persona podría llegar hasta morir por hipotermia. Por eso es importante que las personas expuestas a condiciones térmicas bajas obedezcan a la normatividad vigente para salvaguardar su integridad. Las vibraciones. Las vibraciones se definen como un movimiento ondulatorio que se propaga a través del viento, el agua y la tierra. Según la norma oficial mexicana NOM 024 STPS del 2001, señala que son movimientos periódicos u oscilatorios de un cuerpo rígido o elástico desde una posición de equilibrio. Tenemos dos tipos de vibraciones. Las vibraciones en el cuerpo, de acuerdo con el contacto con el objeto vibrante, se clasifica en dos tipos. Tenemos las globales y las de manos y brazos. Las globales básicamente son aquellas que ocurren o donde interviene el cuerpo completo. Un ejemplo es cuando se está sentado en un asiento que vibra, o de pie sobre un suelo vibrante, o recostado sobre una superficie vibrante. Las vibraciones de manos o brazos, estas resultan del contacto de los dedos o la mano con algún elemento vibrante. Por ejemplo, cuando empuñamos una herramienta portátil que causa vibraciones, o un objeto que mantenga contra una superficie móvil, o el comando de una máquina que produzca estas reacciones. Las vibraciones en el ambiente de trabajo. El cuerpo humano es una estructura muy completa, compuesta de órganos, huesos, articulaciones, músculos, etc. Cada parte tiene frecuencia de resonancia distinta. Por lo tanto, el daño estructural debido a la amplificación de la vibración puede ocurrir si el cuerpo vibra debido a estimulaciones fuertes con frecuencias cercanas a la resonancia. Incidencias. Las vibraciones inciden en dos partes: cuerpo entero y manos y brazos, que son son las partes que intervienen directamente con las reacciones de la vibración.
Vibración en el cuerpo entero nos ocasiona efectos sobre la columna vertebral, provocando o agravando lesiones en los discos intervertebrales, lumbalgias y lumbociáticas, etc. Las vibraciones en manos y brazos ocasionan debilitación de la capacidad de agarre, disminución de la sensación y habilidad de las manos, blanqueo de los dedos, síndrome de túnel carpiano. También pueden producir alteraciones cardiovasculares, respiratorias, endocrinas y metabólicas, alteraciones sensoriales y del sistema nervioso central, alteraciones de las funciones fisiológicas. Presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza o presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Para el estudio que nos compete, podemos definir la presión atmosférica como el peso que ejerce el aire sobre la atmósfera a consecuencia de la gravedad sobre la superficie terrestre o sobre una de sus capas. Incidencia en el cuerpo humano. La atmósfera contiene aproximadamente 20.9% de oxígeno. El organismo humano está adaptado de manera natural a respirar el oxígeno atmosférico a una presión de 760 milímetros de mercurio. Como todos conocemos, la presión atmosférica disminuye con la altitud, debido a que cuanto más alto está un punto sobre el nivel del mar, menos capa de aire tiene por encima. Es por eso que en el cuerpo humano se presentan estos trastornos. Primero, enfermedad de la altura. En la troposfera se producen síntomas de hipoxia a partir de los 4000 metros. La hipoxia produce diversas reacciones que van desde la irritabilidad, excitación y pérdida progresiva de la concentración hasta la pérdida de la conciencia, la frecuencia cardíaca y la respiración aumentan y disminuye la concentración tisular de oxígeno. Embolia gaseosa. Este fenómeno, conocido como síndrome de descompresión rápida, provoca confusión, parálisis o colapso general de la circulación cerebral, así como el dolor de las grandes articulaciones producido por episodios isquémicos. Mareo durante el vuelo. Este evento se produce por una alteración en el laberinto interno del oído, aunque también intervienen factores psicogenéticos como la aprensión. Se puede evitar con la administración de fármacos antes de volar, entre ellos la escopolamina. Cambios de horarios. Al aumentar la velocidad de los aviones, sus pilotos y pasajeros fueron capaces de cruzar muchas zonas horarias en pocas horas, produciéndose una alteración en el reloj biológico o en el ritmo circadiano, que ocasiona desorientación y pérdida de la capacidad de la concentración y de la eficiencia. Un ejemplo, los trabajadores sometidos a disminución de la presión atmosférica son aquellos como los alpinistas, los elevadoristas, los pilotos aviadores, entre otros. Ellos corren el riesgo de sufrir trastornos orgánicos cuando su cuerpo no se adapta del todo. Pueden sufrir trastornos del mal catalogado mal de la montaña, los cuales son congestión de los órganos encefálicos, enrojecimiento de la piel, hemorragia por encías, nariz o pulmones. También se producen vómitos, mareo y pérdida de equilibrio en posición de pie. Entorno vital. En España, el Tribunal Constitucional lo define como el medio ambiente
Es el entorno vital del hombre